En este video les voy a mostrar algunas cosas acerca de manipulación de vectores que pueden ser un poco confusos, pero en realidad una vez que ya se entiende bien por qué ocurre lo que ocurre, queda bastante más claro, ¿ya? Entonces estoy empezando este video creando dos vectores que estoy copiando de otro lado, simplemente para ahorrar un poco de tiempo. Y algo que no siempre queda claro es qué pasa al hacer interactuar, por ejemplo, vectores con sumas con otros vectores, qué pasa si le sumo un escalar o lo multiplico por un escalar. Y es importante saber qué ocurre, porque cuando vamos a hacer simulaciones, típicamente vamos a escribir, vamos a hacer un cálculo para escribir la expresión de una función, entonces es importante saber cómo combinar las diferentes partes de esta expresión para calcular los números que queremos calcular, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, digo que voy a crear un nuevo vector C, y este vector va a ser el resultado de tomar el vector A y sumarle 2, entonces ahí simplemente estamos haciendo que C va a tener los valores de A más 2. Lo que hace esto es aplicar la suma componente a componente del vector. Entonces el vector C va a ser el valor 3 más, o sea, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? O sea, básicamente es cada elemento de A al cual se le sumaron 2, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación? Bueno, la multiplicación es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora fíjense que voy a reescribir lo que está en el vector C, voy a cambiarlo por esta nueva expresión, entonces lo que estaba antes se borra y que ahora este nuevo valor, y fíjense que pasa exactamente lo mismo que en el caso de la suma, donde cada elemento del vector C corresponde a un elemento del vector A, pero multiplicado por 2 en este caso porque multipliqué por 2, ¿ya? Así que es importante saber que en realidad si suman, restan, dividen por un escalar, eso simplemente se hace valor a valor del vector, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo sumo dos vectores? Por ejemplo, yo digo, quiero saber cuál es el resultado de la suma de A más B, ¿ya? Recuerden que entonces A es un vector de 1 por 4 y vector B es un vector de 1 por 4, o sea, los dos son vectores fila con 4 columnas. Entonces, al hacer esta suma, es importante saber que los dos vectores tienen que tener las mismas dimensiones, en este caso los dos son de 1 por 4, y lo que va a pasar es que va a crear un nuevo vector de la misma dimensión, donde el primer elemento va a ser entonces 1 más 6, el segundo va a ser 2 más 6, el tercero 3 más 7, y el último 4 más 8, ¿ya? Y si oprimimos Enter, vemos que justamente eso es lo que observamos, ya que la respuesta, en este caso aparece este valor ans, porque no lo guardé en un vector como lo hice en este caso, sino que este es simplemente donde Octave y MATLAB guardan la respuesta de la última operación. Pueden usar este valor en otros cálculos, pero siempre tengan cuidado porque cada vez que se hace un cálculo, ese valor se reemplaza, así que es mejor siempre guardar sus valores en unas variables que ustedes le pusieron nombre porque así las pueden ocupar a futuro, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la recta pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo digo A menos B, en este caso 1 menos 5 es menos 4, lo mismo con 2 menos 6, etc. Así que este genera un nuevo vector de menos 4. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es, por ejemplo, qué pasa si yo quiero multiplicar dos vectores, ¿ya? Y ahora recuerden que estos dos vectores son de dimensiones 1 por 4, ¿ya? Entonces, en este caso, esto no se puede hacer así tal cual, porque en este caso el asterisco, al ser A y B vectores, se interpreta como multiplicación de matrices y vectores, ¿ya? En cuyo caso, si A es de dimensión 1 por 4, entonces B tendría que ser de dimensión 4 por alguna cosa, ¿ya? Y en este caso no es así, entonces esto tira un error que en realidad no pueden hacer esa multiplicación que quieren hacer, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es, en este caso, si quiero multiplicar componente a componente y crear un nuevo vector con esos valores, o sea, por ejemplo, un vector donde tengo 1 por 5, 2 por 6, 3 por 7, 4 por 8, tengo que usar entonces la operación punto asterisco, ya que vimos en el primer video que en algunos casos yo usé el gorrito para la exponenciación y en otros casos usé el punto gorrito, es por la misma razón, ya hay ciertas operaciones como la exponenciación, la multiplicación y la división que están definidas sobre matrices y vectores de forma de matrices vectores. Entonces, si quieren hacer algo distinto, por ejemplo, esto de componente a componente, deben usar un operador distinto, que en este caso es el punto asterisco, ¿ya?
Y efectivamente vemos acá que entonces teníamos que, por ejemplo, el A es 1 y B es 5, entonces 1 por 5, el primer elemento, esto es 5, ¿ya? El segundo era 2 por 6 y vemos que efectivamente es 12, ¿ya? Así que esa es la razón por la cual a veces van a haber un asterisco, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, de un vector con un escalar, esto se puede hacer, simplemente se hace la multiplicación componente a componente del vector. En el caso de dos matrices, por ejemplo, si yo definiera dos matrices de 2 por 2, la multiplicación entre esas dos matrices está definida, va a generar una matriz de 2 por 2, y ahí efectivamente ocuparían el operador asterisco, ¿ya? Pero en el caso que yo quiero hacer, por ejemplo, una multiplicación entre dos vectores de dimensión de 1 por 4, en ese caso sí debo ocupar el punto asterisco para lograr esa multiplicación, ¿ya? Entonces, hay ciertas razones, hay ciertos casos en los cuales debemos usar el punto, por ejemplo, si quiero hacer eso, también debo usar el punto de división, si quiero decir que en realidad son los valores del vector A dividido por los valores del vector B, entonces tengo que usar la punto de división. Lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera decir que los valores del vector A elevado por los valores del vector B de la posición correspondiente, ¿ya? Y ahí vemos también que se aplica esa operación. Así que tengan ahí cuidado, tienen que saber bien qué tipo de vector o valor quieren calcular y cuándo corresponde ocupar simplemente la multiplicación o exponenciación o cuándo deben ocupar estos operadores especiales para hacer un cálculo componente a componente del